gracias a Dios porque Él ha tenido el control de la reunión, amén, de la alabanza, y Él sabe cómo hacer las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Mateo, el capítulo 7 y el verso 13. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A través de esta palabra, Señor, y enséñanos, Señor. Oh Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas, Señor, conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor, hoy día, Padre. Amén. Bendito Dios, así, Señor, como, oh Padre Celestial, nuestro cuerpo fue alimentado, Señor. Oh Padre Celestial, necesitamos, Señor, que nuestro espíritu sea alimentado. Amén, Señor. sí, Señor. Padre, enséñanos, Señor amado. Oh Padre Celestial, bendito Dios, rompe, Señor, toda fortaleza de nuestra Amén, mente, sí, Señor. Jesús, bendito oh Padre Dios. Celestial, todo lo que nos impide, Señor, recibir tu palabra, Señor amado, rómpelo, Señor amado. Oh Padre Celestial, quebrántalo en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos recibir, Señor, oh Padre Celestial, este pan de vida, Señor. Amén, en el Señor, nombre de Jesús. Y para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que tenía Jesús, cuando Él vino a establecer un reino, amén, dice su palabra en Hechos, capítulo 2, dice que le preguntaban si Jesús iba a establecer el reino de Él, amén. Y de hecho Jesús no vino a esto, amén, porque los discípulos y la gente que lo rodeaba a ellos creían que iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Roma oprimía a los judíos. Amén. Entonces ellos creían que Jesús, como lo habían visto hacer milagros, como lo habían visto hacer liberación, como lo habían visto multiplicar, como lo habían visto, y todas las cosas que Jesús hacía, ellos creían que Jesús había venido a establecer el reino. Pero no era el tiempo de establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Más bien Él vino a enseñar del reino de Dios de los cielos, pero Él vino a hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque había cierta división entre Dios y los hombres. Y aunque no cierta, había división. Amén. Entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres habían hecho lo malo delante de Dios. Amén. Aún los líderes religiosos de ese momento hacían lo malo delante de Dios. Amén. Entonces Jesús, una de las cosas que Él tenía y una de las cosas que hizo esos 3 años y medio fue enseñar. Amén. Enseñar, hablar. De hecho, este capítulo 7 comienza en el 5. En el capítulo 5, en el monte de allí donde Él comienza a hablar sobre las buenas aventuranzas. Amén. Entonces está el capítulo 5, está el capítulo 6 y está el capítulo 7. Estos 2 capítulos es enseñanza de Jesús hacia la gente. Amén. Hasta que llegamos a 2 versículos que acabamos de leer. Amén. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos y quería formar cosas diferentes en nosotros. Amén. Él quería sanar la vida de las personas. Por eso Él sanaba al leproso que nadie
tocaba que nadie veía. Por eso Él sanó a la mujer del flujo de sangre que nadie tocaba, que nadie veía. Por eso Él sanó y libertaba a las personas que más nos necesitaban. Amén. Aquellas personas que eran intocables, inalcanzables, para que le llevasen la palabra de Dios. Pero Él, como era un Jesús de compasión, enseñaba todas estas cosas y enseñaba sobre el amor, amén, enseñaba sobre el perdón, amén, enseñaba sobre amar al prójimo, amén. De hecho, Él dice, porque le preguntaron sobre la ley y Él encerró la ley en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a quién, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en todo esto será la ley, amén. Estas dos cosas, y Él nos ama de tal manera, amén, que dejó su palabra para que nosotros pudiéramos ser guiados, amén. Hay cosas que hacemos mediante la fe, como la oración, el creer y aceptar a Cristo en el corazón. Pero ¿cómo conozco a Dios? Mediante la palabra de Dios. Para que Dios me hable, para que Dios me enseñe, para que Dios me eduque, yo debo conocer las Escrituras. Una de las cosas fundamentales. Amén. Y Él se para y habla sobre esto, estas dos puertas. Una puerta ancha que lleva a la perdición, pero una puerta de vida. Amén. Y me llama la atención cómo termina el párrafo, porque el párrafo termina: y pocos son las que la hallan. Y esto es lo que me llama la atención de Jesús, de cómo termina este versículo: y pocos son los que la hallan. Amén. Y meditaba en esto. Es que el maestro, enseñando sobre todos estos dos capítulos, nos enseñó muchas cosas. Amén. ¿Por qué dice Él que debíamos venir y dejar nuestras cargas a sus pies? Amén. Cuando uno viene y deja las cargas, deja las dificultades, deja las adversidades, no hablamos de cargas de cosas, sino hablamos de cargas que están adentro de nuestro corazón. Amén. Amén. Él, cuando dice tenemos que venir y dejar nuestras cargas, no habla de cargas pesadas, amén, sino de cargas que están en nuestra vida y nos pesan. Y nos pesan. Amén. Entonces nos habla sobre estas dos puertas. Amén. ¿Por qué? Porque quiere libertarnos. Amén. La carga de Jesús siempre ha sido liviana. Amén, sí, Jesús. La carga que Él nos pone a nosotros siempre ha sido liviana. El problema de nuestras vidas es que nos gusta llevar ciertas cargas. Porque si uno, yo siempre meditaba en este pasaje, pero a la vez también digo yo, como si yo llevo algo pesado y alguien me dice que va a llevar lo mío para que yo me aliviane, ¿cómo no se lo voy a entregar? Amén. Si yo llevo un bolso y no sé, lo tengo que llevar, no sé, 1000 metros, 10 cuadras. Pensemos, 10 cuadras con un bolso pesado. Pero a la mitad del camino me encuentro a alguien que conozco, me dice, ¿dónde va? No, voy acá, cerquita. Bueno, dame que te ayudo. ¿Qué hacemos? Se lo damos. Le decimos, dale. No, deja que yo lo voy a llevar yo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Estamos cansados. Pongámosle 1000 metros, pongámosle un poco más, pongámosle 3 kilómetros. Se lo doy para que me ayude a llevarlo. Así ha sido Jesús siempre. Él siempre ha querido llevar nuestras cargas. Él siempre ha deseado llevar nuestras cargas para que usted y a mí no nos pesen.
para que usted y a mí no nos detengamos en el camino. Jesús, el anhelo de Jesús en ese tiempo y en este tiempo es llevar nuestras cargas. Pero somos nosotros que se las tenemos que entregar a Él. Y estas dos puertas hablan de eso. Porque si nosotros persistimos en llevar algo que es nuestro y no se lo entregamos a Dios, no vamos a tener vida eterna. No vamos a poder encontrar la vida eterna. Pero si algo en mí hay en mi corazón que me pesa y yo se lo entrego a Dios, yo voy a alcanzar la vida eterna. Amén. Sí, y la puerta que no estoy viendo, la voy a ver. Amén. Amén. Pero es cuestión de nuestro corazón. Me gozaba la pastora lo que decía recién, porque era verdad. De cierto es así. Moisés fue llamado, Moisés fue escogido desde el nacimiento. Y aunque él se crió en el palacio, amén, y luego salió del palacio y estuvo 40 años cuidándole las ovejas Jetro, Dios tenía un propósito con Moisés. Y a los 80 años escuchó la voz de la zarza. 80 años le llevó a Moisés. 80 años. ¿Dios tenía que romper cosas en él? Claro que sí. Porque sabía de lo que era un reino, porque había estado en Egipto, pero también sabía pastorear porque había estado con Jetro. Amén. ¿Por qué? Porque iba a liderar a un pueblo que era más de 2 millones de personas. Entonces tenía que saber las dos cosas. Por eso Dios lo dejó en el palacio, pero también por eso Dios lo llevó a pastorear. Porque sabía que 40 años en el desierto él iba a tener que pastorear ese pueblo. Amén. Y Dios estuvo en control de todas las cosas, porque fue Dios que le enseñó a Moisés. De hecho, cuando él quita su calzado, y por eso me gozaba con lo que la pastora decía, ¿por qué? Porque fue Dios. Así también es Dios con nosotros. Amén. Dios nos muestra 2 caminos y delante de nosotros tenemos 2 caminos. Usted y yo todos tenemos 2 caminos, 2 puertas, 2 salidas. Un camino espacioso donde podemos llevar todo lo que nosotros queremos. Amén. Y un camino angosto donde tenemos que entregar para poder alcanzar, para poder encontrar. Amén. Amén. Y Dios siempre ha anhelado que nosotros entreguemos. Amén. Que nosotros dejemos. Hay cosas que nos son pesadas y durante años han estado dentro nuestro. Años. Y Dios ha estado persistiendo en nosotros para que nosotros se las entreguemos. Para que usted y yo se las entreguemos. Pero deseamos más llevar esa carga que decir, no, acá está, Señor. ¿Sabes qué, Señor? He llevado esta carga todos los años, hasta hoy, y nunca he podido arreglar nada con esto. A ti te lo entrego, Señor. A ti te lo dejo, Señor. Quiero que hagas más ligero mi carga. Quiero que hagas más ligera mi carga, Señor. Dice que su palabra que Él nos llamó a libertad. A libertad. ¿Qué es una persona libre? ¿Qué es una persona libre? Una persona libre es una persona ligera, porque no hay nada que lo ate. Avanza. ¿Por qué no avanzamos? Porque no estamos en libertad. Todavía hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que ir. Y como ese poder o ese libre albedrío de yo elegir o escoger, hay cosas que no elijo darle a Dios. Hay cosas que escojo no darle a Dios. Y mi carga cada vez se hace más pesada. Amén.
¿Por qué? Porque como ser humano queremos que nosotros acomodar todo, nosotros tomar decisiones en todo. Por eso los 80 años de Moisés. Por eso, aunque Dios nos dio una palabra, todavía estamos en esa palabra y no la hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios está formando en nosotros todos los días cosas. Amén. Todos los días cosas nos hace ver. Amén. No sé si ustedes evalúan el día a día o la semana. ¿Cómo ha sido su semana? No sé si ustedes se detienen en un momento, en el día o en la noche y dicen: estuve bien este día. Hice las cosas que realmente Dios quería que yo hiciera. Me expresé de la manera que Dios quería que me expresara. Hablé de la manera que Dios quería que me moví, de la manera que fui. Yo no sé si ustedes lo hacen. En tanto, me gusta hacerlo porque me gusta evaluarme a mí mismo. Hice bien esto. Contesté bien esto. Hablé bien esto. De hecho, a veces le pido consejo a mi esposa, o no, sobre ciertas cosas, cómo debo hablarla, cómo debo expresarla, y no porque no sepa hablar, simplemente que tengo que saber expresarme. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y de hecho este párrafo luego comienza hablando de los frutos. Amén. Te habla de dos caminos, te habla de frutos, amén. Te habla de la oración, amén. Por eso hay algo que me impacta mucho y siempre me ha llevado a la reflexión, porque hay gente que habla de que Dios le dijo. Y una de las cosas que debemos entender, para que Dios nos diga algo, debemos conocer a Dios. Amén. Amén. Y la única manera de conocer a Dios es por su palabra y por la intimidad que cada uno tenga. Amén. Amén. No hay otra manera. No hay atajos. Amén. Y hay gente, mis hermanos, que no sabe tanto de las Escrituras, pero sí dicen que Dios le dijo esto, que Dios le dijo. Que Dios nos ayude, amén, a dejar nuestras cargas. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar nuestras vidas. Amén. Tu vida y mi vida Dios la quiere restaurar. Amén. Pero el Señor te dice, te he puesto dos caminos delante de ti. Hay uno que puedes llevar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú anheles llevar lo puedes llevar. Pero hay otro camino, hay una puerta. Porque termina el texto diciendo así: pocos son las que la hallan. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Amén. Y pocos son las que la hallan. Amén. ¿Cuándo voy a hallar esa puerta? Amén. Cuando comience a entregar las cosas. Amén. Cuando comience a despojarme, cuando comience a quitar. Amén. Mientras tanto, no voy a encontrar esa puerta. Amén. Es la única, es el único motivo por qué yo no voy a encontrar esa puerta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo debo entregar toda mi vida a Dios. Dios me miró cuando nadie me miró, cuando estaba en el mundo no haciendo lo bueno. Dios me miró. Dice su palabra que Él me transportó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. 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 Y estoy en el camino de Dios. He comenzado este camino y he comenzado un proceso en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque yo venía con cosas del mundo. Amén. Y Dios me colocó aquí en este camino. Y en este camino he aprendido que para seguir caminando yo debo quitar o sacar cosas
cosas de mi vida para poder seguir caminando. Amén. Amén. Pero Dios liberta nuestras vidas, Dios nos hace libre. Pero muchas veces vamos otra vez y cargamos otra vez con ese yugo el cual Dios nos había libertado. Y volvemos otra vez atrás. Y Dios comienza nuevamente. Por eso Dios le habla a Jeremías sobre esa vasija que estaba haciendo el alfarero. Amén. La vasija era Israel. Israel había sido procesado. Amén. Cuando en los 40 años, cuando comienzan a tomar la tierra con Josué, Israel ya había sido procesado. Ellos ya habían tomado la tierra, pero en la tierra que ellos habían tomado se habían echado a perder. ¿Por qué? Porque aún había cosas en el corazón. Y una de las cosas que más les costó a Israel es sacar los ídolos que habían dentro de ellos. Amén, sí, Jesús. Y por eso viene una segunda cautiverio a causa de la desobediencia. Y Dios lo lleva a Jeremías a ver al alfarero cómo hacía una vasija. Amén. Israel siempre fue guiada por Dios y dice así el texto bíblico. ¿Acaso yo no podré hacer como hace este alfarero? Porque dice que él estaba haciendo la vasija y en el momento que la estaba terminando se le echó a perder. ¿Qué se echase a perder? Es que cuando en el momento de la rueda que da comienzo a dar vuelta y a dar vuelta y él está formando y él está formando y él está formando y está echando agua en la vasija, pero el exceso de agua puede que la vasija se te deforme cuando la esté terminando, y si no tiene la suficiente agua puede ser que la vasija se quiebre antes que se termine de formar. Y luego cuando tú la metes en el horno, la vasija se va a agrietar, porque el barro, en el momento que estuvo fresco, en el momento que lo estaban formando, se echó a perder. Y aunque tú tapes la grieta está por dentro. Te das cuenta que a veces ves vasos en la cerámica, ves vasos que por fuera los ves hermosos, pero cuando los miras por dentro, los ves agrietados, los ves todos con rayitas. ¿Por qué? Porque a temperatura las grietas afloran. Así había pasado. Y el mismo Dios que lo había sacado con mano fuerte, el mismo Dios que lo había procesado por 40 años, el mismo Dios que le había dado la tierra prometida, ahora vuelve a decir: ¿acaso yo no haré como este alfarero? Y así es Dios con nosotros. Nos liberta. Estabas allá, estábamos allá. Dios nos llama. Comenzamos en un tiempo de transformación, pero en el tiempo de transformación nos echamos a perder. Amén. Y Dios comienza nuevamente a amasarnos. El propósito de Dios está así, siempre va a estar. La asignación va a estar, siempre va a estar, porque Dios no se arrepiente de lo que dice. Amén, sí, Jesús. Pero estará en mí y estará en ustedes en poder alcanzar ese propósito en el tiempo. Por eso hay personas que alcanzan el propósito de Dios a corto plazo. ¿Por qué? Porque han entregado toda su vida completa a Dios y no le han puesto límites. Y hay personas que tardan un poco más. ¿Por qué? Porque hemos puesto límites. Yo tendría que haber estado acá mucho antes de lo que estuve. ¿Por qué no alcancé? Porque yo pensé primero en mi familia y en mis hijos, en dejarme ministrar a mis hijos, y aunque Dios no me lo había dicho, como que yo quiero ayudar a Dios a hacer lo que debe hacer, y Dios no me había pedido ayuda a mí. Amén. Porque en el camino de Dios, mis hermanos, en este camino de Dios, Él no te pide ayuda. Deja que Él es el buen alfarero. Deja que Él es
el que forma vida. Deja que Él es el que transforma corazones. Amén, Deja que sí, es Jesús. el que cambia nuestra vida. Pero debemos dejarle que sea Él. Y por eso en esta noche Él dice, yo tengo dos caminos. Un camino ancho. Tú puedes llevar todo lo que tú quieras. Tú puedes llevar todo lo que tú quieras. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Tú puedes llevar todo lo que tú quieras. Pero también tengo otro camino que es angosto y estrecho. Amén. ¿Te das cuenta? Un camino ancho yo puedo agarrar todo y puedo llevar un camino estrecho y angosto. Quiere decir que hay cosas que no van a entrar. Hay cosas que ni poniéndome de costado las voy a poder meter. ¿Entiendes? Amén. Por eso dice, y pocos son los que hallan. Amén. Porque este camino angosto y estrecho nos lleva sí o sí a dejar cosas. Sí o sí. Nos lleva a dejar. No es como tú quieres, no es como yo quiero. Moisés no es como tú quieres, es como yo digo. Amén. Y Dios en esta noche nos habla de la misma manera. No es como tú quieres. No entras así como tú quieres. Vas a entrar como yo digo que entres. Y tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto otro. Tienes que dejar esto otro. Tienes que dejar esto otro. Y está en mí, ¿qué quiero alcanzar? Quiero alcanzar el propósito de Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero lo que más queremos alcanzar, ustedes y yo, es la salvación de nuestra vida. Amén. Que el día que Él venga, irnos con Él. Amén. Amén. No vaya a ser que por las cargas que nunca entregamos, nos quedemos. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Ponte de pie en esta noche. Un mensaje sencillo. De hecho, el mismo Jesús, todas las veces que habló y enseñó, habló sencillo para que todas las personas pudieran entender. Por eso hablaba sobre parábolas, para que las personas que aún que eran de corto entendimiento pudieran entender lo que Él quería decir. Por eso nos habla de otra manera, para que nosotros mismos podamos entender que Él te está diciendo que te ama. Amén. Que Sí, me Jesús. ama. Que quiere hacerte libre. Amén. Que quiere que tú entregues tus cargas y se las dé a Él. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Amén, Señor. Sí, te damos a ti gloria, te damos a ti honra, Señor. Padre. Te damos alabanza, Padre celestial, porque tú eres Amén, fiel y Jesús. verdadero. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor Amén, de señores. Señor, No hay bendito nadie Dios. como tú, Señor. No hay nadie bajo este cielo, Señor, como tú, Padre. Oh, Señor amado, tú eres